En la vida, no hay marcha atrás, pero sí podemos evitar caminar hacia los mismos abismos. El primer error que muchos cometemos al llegar a una edad avanzada es la falta de gratitud. Tal vez parezca algo simple o insignificante, pero la verdad es que este error es uno de los más profundos y dañinos. ¿Por qué? Porque la gratitud no es solo un sentimiento pasajero, es una práctica consciente que cambia nuestra percepción de la vida y, en consecuencia, nuestra calidad de vida. Sin gratitud, comenzamos a ver el mundo a través de un lente de carencia, y todo lo que percibimos es lo que nos falta, lo que no hemos conseguido, lo que nos ha sido arrebatado con los años. Imagina por un momento un jardín hermoso, lleno de flores. Pero en lugar de disfrutar del aroma, los colores, la vida que te rodea, decides enfocar tu atención en una sola flor que no floreció o que se marchitó. Eso es lo que hacemos cuando vivimos sin gratitud. La vida está llena de momentos valiosos, pero si no somos conscientes de ellos, comenzamos a centrarnos solo en lo que creemos que ha ido mal. Este tipo de enfoque nos roba la paz y genera un sentimiento constante de insatisfacción. A medida que envejecemos, es fácil caer en esta trampa. Vivimos más años, pasamos por más experiencias, y quizás algunas de ellas no han sido como las imaginábamos. Tal vez hay sueños que no se cumplieron, relaciones que se rompieron o éxitos que nunca llegaron. Pero si solo vemos lo que nos falta, nos alejamos de todo lo que hemos recibido. Y créeme, siempre hay algo que agradecer. La sabiduría budista nos enseña a vivir en el presente y apreciar lo que tenemos aquí y ahora. La gratitud no significa ignorar los desafíos o dificultades que enfrentamos, sino aprender a verlos desde una perspectiva diferente. La vida es cambio constante, y cada día, incluso en la vejez, es una nueva oportunidad para reconocer lo que hemos aprendido, las personas que nos acompañan y los pequeños momentos que nos llenan de alegría. Ahora bien, ¿cómo evitamos este error? El primer paso es desarrollar una práctica consciente de gratitud. No hablo de un simple gracias superficial, sino de un verdadero reconocimiento de las bendiciones que la vida nos ha dado. Puede ser algo tan pequeño como el canto de los pájaros al amanecer o tan profundo como el amor de un ser querido. Lo importante es entrenar nuestra mente para ver lo bueno en lugar de lo que falta. Una de las formas en que podemos cultivar la gratitud es mediante la meditación. La meditación nos invita a detenernos, a respirar profundamente y a observar. Al hacer esto, podemos alejarnos de las quejas y el resentimiento que a veces acumulamos con los años. Nos ayuda a recordar que, aunque el cuerpo envejece, el espíritu puede mantenerse en paz y agradecido por todo lo vivido. Otro enfoque útil es llevar un diario de gratitud. Al final del día, dedicar unos minutos para escribir 3 cosas por las que estemos agradecidos puede parecer una tarea simple, pero sus efectos son profundos. Nos obliga a mirar lo positivo, incluso en días difíciles, y a enfocarnos en lo que realmente importa. Y, con el tiempo, esto se convierte en un hábito que transforma la manera en que vemos nuestra vida. Cuando no practicamos la gratitud, el riesgo es claro, terminamos atrapados en una espiral de negatividad. El resentimiento, la frustración y el arrepentimiento se convierten en nuestros compañeros constantes. Pero al detenernos y cambiar nuestra perspectiva, empezamos a ver la belleza de lo que ya tenemos, en lugar de vivir lamentando lo que nos falta. La vejez puede ser una etapa llena de serenidad y sabiduría, pero solo si nos permitimos ver con ojos de gratitud. Este es el primer error que debemos evitar a toda costa, caer en la ingratitud. Al final del día, lo que importa no es cuánto tengamos, sino cuán capaces somos de apreciar lo que ya tenemos. No olvides que la gratitud es una elección diaria. Cada día que decidimos agradecer, nos alejamos un poco más de ese abismo y nos acercamos a la paz interior que tanto buscamos. El segundo error que debemos evitar en la edad avanzada es aferrarnos al pasado. Esto es algo que puede resultar más difícil de lo que parece. A medida que envejecemos, es común mirar atrás y sentir nostalgia por tiempos que consideramos mejores, o sentir un profundo arrepentimiento por decisiones que creemos equivocadas. La mente, en su naturaleza inquieta, tiende a vagar entre recuerdos, reviviendo momentos que ya no podemos cambiar. Pero, ¿qué sucede cuando permitimos que el pasado se convierta en una carga? A menudo, nos quedamos atrapados en los que hubiera pasado si o en los debía haber hecho esto. Esta tendencia nos arrastra a un estado de sufrimiento continuo, porque la mente se empeña en revivir lo que ya no está.
Y cada vez que lo hacemos, es como cargar una maleta pesada llena de recuerdos que, en lugar de fortalecernos, nos debilitan. Nos alejamos del presente, de la vida que está ocurriendo ahora mismo, y desperdiciamos la oportunidad de encontrar paz en lo que es, en lugar de lamentarnos por lo que fue. La sabiduría budista nos invita a practicar el desapego, no solo de las cosas materiales, sino también de las emociones, pensamientos y recuerdos. Desapegarse del pasado no significa olvidarlo o ignorarlo, significa aceptarlo tal como fue. Cada experiencia que hemos vivido, cada decisión que hemos tomado, nos ha traído hasta este momento. Y este momento es lo único real que tenemos. El pasado no puede ser cambiado. Por más que lo analicemos, por más que lo repasemos una y otra vez, sigue siendo un recuerdo. Aferrarnos a él es como intentar sostener arena en nuestras manos. Cuanto más lo intentamos, más se escapa. Entonces, ¿por qué insistimos en cargar con él? Quizás porque en algún lugar profundo de nuestra mente, creemos que al revivirlo, podremos encontrar una solución a lo que ya fue. Pero esa solución nunca llega. Una de las principales enseñanzas del budismo es que el sufrimiento surge del apego. Nos aferramos a los recuerdos porque, en cierto modo, creemos que definen quiénes somos. Pero el pasado no es más que una historia, una parte de nuestra experiencia, no nuestra identidad. Cuando comprendemos esto, podemos empezar a soltar. Soltar no es fácil, requiere práctica y, sobre todo, requiere la voluntad de aceptar lo que no podemos cambiar. En lugar de centrarnos en lo que hicimos o no hicimos, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Cómo podemos vivir el presente de manera plena y consciente? El pasado tiene su lugar, pero no debe dictar nuestro presente. Cada día que pasamos reviviendo antiguas heridas o éxitos pasados es un día que no estamos realmente viviendo. Hay una metáfora budista que ilustra esto a la perfección. El pasado es como una flecha que ya ha sido disparada. No puedes cambiar su trayectoria ni su destino. El futuro es una flecha que aún no ha sido lanzada, y lo único que puedes controlar es cómo ajustas el arco en este preciso instante. Este es el poder del presente, un poder que se nos escapa si estamos constantemente atrapados en lo que ya fue. Al envejecer, es natural reflexionar sobre la vida, pero es importante no quedar atrapados en esas reflexiones. Vivir en el presente es un acto de liberación. Nos libera del dolor innecesario, del arrepentimiento, y nos permite experimentar la vida tal como es. El pasado tiene lecciones valiosas, pero no debemos dejar que esas lecciones se conviertan en cadenas que nos impidan avanzar. Cuando dejamos de aferrarnos al pasado, encontramos una ligereza, una libertad que tal vez no habíamos sentido en años. Comenzamos a ver la belleza de lo que tenemos ahora, en lugar de lamentar lo que ya no es. Nos conectamos con la vida que aún está delante de nosotros, y en esa conexión, encontramos la verdadera paz. Envejecer no significa acumular cargas, sino soltar lo que ya no sirve. Y ese soltar, ese desapego, nos abre la puerta a una vida más plena, más consciente y más libre de sufrimiento. El tercer error que cometemos a menudo en la edad avanzada es resistirnos al cambio. Con el paso del tiempo, es natural que las cosas a nuestro alrededor cambien, las personas, las circunstancias, nuestro propio cuerpo. Pero a veces, en lugar de aceptar estos cambios con calma, los combatimos, nos aferramos a la ilusión de que las cosas deberían ser como eran antes, que de alguna manera podemos mantener todo como estaba. Y ese apego a la permanencia es lo que causa sufrimiento. La vida, en su esencia, es impermanente. Todo lo que nos rodea está en constante flujo. Los árboles crecen y luego caen, los ríos siguen su curso y nunca son los mismos dos veces, nuestro propio cuerpo cambia día a día. Desde el momento en que nacemos, estamos en un proceso constante de transformación. No podemos detenerlo. Sin embargo, muchas veces actuamos como si pudiéramos. Nos resistimos a las arrugas, a la pérdida de energía, a los cambios en nuestras relaciones. Pero esa resistencia es lo que genera dolor. La enseñanza budista sobre la impermanencia nos recuerda que la vida está en constante movimiento, y que aferrarnos a la idea de que las cosas deben permanecer iguales es como tratar de detener el viento con las manos. En lugar de luchar contra el cambio, debemos aprender a fluir con él, a aceptar que todo, incluido nosotros mismos, estamos en un proceso continuo de transformación.
El cambio no es algo que debamos temer, es simplemente parte de la naturaleza de la existencia. Cuando rechazamos el cambio, lo que en realidad hacemos es crear una barrera entre nosotros y la realidad. Nos cerramos a nuevas experiencias, nos quedamos atrapados en la idea de cómo deberían ser las cosas. Nos anclamos en el pasado o en una versión idealizada de nosotros mismos, y ese ancla nos impide avanzar. Es como remar en un barco amarrado al puerto, no importa cuánto esfuerzo pongamos, no iremos a ninguna parte. En lugar de resistirnos, deberíamos aprender a ver el cambio como una oportunidad. En cada transformación hay un potencial de crecimiento, una posibilidad de aprendizaje. Aunque el cambio a veces puede traer consigo desafíos o dolor, también nos abre la puerta a nuevas formas de ser, a nuevos descubrimientos sobre nosotros mismos. Al aceptar que todo es temporal, que nada permanece igual para siempre, comenzamos a apreciar la belleza del momento presente. Porque, al final, es esa impermanencia la que hace que cada instante sea único y valioso. Hay algo liberador en dejar ir la necesidad de control. A menudo, nuestra resistencia al cambio viene del deseo de tener todo bajo control, nuestras relaciones, nuestra salud, nuestras circunstancias. Pero la verdad es que nunca hemos tenido ese control, solo la ilusión de tenerlo. La vida sigue su curso, y cuanto más tratamos de aferrarnos a esa ilusión, más sufrimos. Aceptar el cambio no significa resignarse o dejar de luchar por lo que es importante. Significa entender que, aunque podemos influir en ciertos aspectos de nuestras vidas, no podemos controlar todo. Y está bien. La sabiduría reside en saber qué podemos cambiar y qué no. Hay una paz inmensa en aceptar que algunas cosas simplemente están fuera de nuestras manos. Este tipo de aceptación nos libera del miedo. Uno de los mayores temores que enfrentamos a medida que envejecemos es el miedo a lo desconocido, el miedo a lo que viene después, el miedo a perder lo que conocemos. Pero cuando aceptamos que el cambio es parte natural de la vida, ese miedo comienza a desvanecerse. En lugar de temer el futuro, lo vemos como una continuación del ciclo natural de la vida. Y en esa aceptación, encontramos serenidad. La resistencia al cambio es una carga innecesaria que muchos llevamos durante años, a veces sin darnos cuenta. Pero una vez que soltamos esa carga, experimentamos una ligereza, una apertura hacia lo que venga. Nos damos cuenta de que, aunque no podemos controlar todo, siempre podemos elegir cómo respondemos. Y esa elección es lo que realmente define nuestra experiencia. El cambio no es nuestro enemigo. Es el maestro que nos muestra, una y otra vez, que la vida es un viaje continuo, lleno de sorpresas y lecciones. Cuando lo aceptamos con los brazos abiertos, en lugar de enfrentarlo con miedo, descubrimos que hay una gran belleza en la incertidumbre, en lo desconocido, en lo que está por venir. Otro error que solemos cometer a medida que envejecemos es descuidar nuestras relaciones. Es fácil pensar que con los años viene la experiencia suficiente como para gestionar todas nuestras conexiones con los demás de manera automática. Sin embargo, a veces caemos en la trampa de dar por sentado a las personas que nos rodean. Comenzamos a asumir que nuestras amistades, nuestros familiares o nuestras parejas siempre estarán ahí, sin necesidad de que alimentemos esas relaciones de manera consciente. Las relaciones, como cualquier otra cosa en la vida, requieren atención y cuidado. Si no las nutrimos, se marchitan, y el proceso es tan gradual que a menudo no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Con el paso de los años, puede que empecemos a ver cómo esas relaciones que antes eran cercanas y fuertes, comienzan a desvanecerse o a perder la chispa que alguna vez tuvieron. Quizás es una amistad que ya no tiene la misma calidez, o una relación familiar que ha caído en la monotonía. Y muchas veces, la causa de esto es que no le damos la atención que merece. La sabiduría budista nos recuerda la importancia de la conexión humana. Somos seres interdependientes, nuestra existencia no tiene sentido en aislamiento. Todo lo que somos y hacemos está intrínsecamente ligado a los demás. Ignorar esto es uno de los grandes errores que podemos cometer, porque las relaciones son una de las fuentes más grandes de alegría, apoyo y aprendizaje que tenemos a lo largo de la vida. En ocasiones, llegamos a un punto en que, por orgullo, resentimiento o simplemente por comodidad, dejamos de trabajar en nuestras relaciones. Nos encerramos en nosotros mismos, creyendo que ya no necesitamos el contacto con los demás o que nuestras conexiones actuales no requieren más esfuerzo. Pero la verdad es que el aislamiento emocional solo conduce al sufrimiento. Aunque el mundo moderno nos invite muchas veces a la desconexión, a pensar que la independencia total es un ideal a perseguir,
La realidad es que las relaciones son fundamentales para nuestra felicidad y bienestar. El budismo habla mucho sobre la compasión, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Y parte de esa compasión consiste en reconocer que las relaciones son algo vivo, algo que necesita ser cuidado. A medida que envejecemos, es fundamental mantener el contacto con nuestros seres queridos, pero no de manera superficial. No basta con intercambiar palabras vacías o actos mecánicos. Es importante que nuestras interacciones sean genuinas, que estén llenas de intención y presencia. Cultivar una relación es un acto de generosidad y de humildad. Requiere tiempo, paciencia y, en muchos casos, el valor de reconocer nuestros errores y enmendarlos. A veces, dejamos que malentendidos o desacuerdos minen relaciones que podrían haber sido una fuente de alegría y apoyo. Pero si aprendemos a disculparnos, a reconocer nuestros errores y a ser vulnerables ante los demás, podemos restaurar esas conexiones y fortalecerlas incluso más que antes. Un error común que cometemos es asumir que, solo porque hemos compartido mucho tiempo con alguien, ya no es necesario seguir fortaleciendo el vínculo. Pero el tiempo, por sí solo, no garantiza la profundidad de una relación. Si no nos tomamos el tiempo para escuchar verdaderamente, para mostrar interés genuino en las vidas de los demás, esas relaciones se volverán superficiales y distantes, independientemente de los años compartidos. La sabiduría budista nos enseña a estar presentes, a vivir en el aquí y ahora, y esto es especialmente importante cuando se trata de nuestras relaciones. Estar presente significa escuchar sin juzgar, abrirse a los demás sin imponer nuestras expectativas, y ofrecer nuestra compasión sin esperar nada a cambio. Y, a medida que envejecemos, esta capacidad de estar presentes y de nutrir nuestras relaciones se vuelve aún más crucial. Es fácil caer en la trampa de pensar que, con los años, las relaciones simplemente se mantienen solas. Pero la verdad es que, cuanto más tiempo compartimos con alguien, más necesario se vuelve dedicar tiempo y energía a mantener ese lazo. Porque, al final del día, cuando todo lo demás desaparece, lo que realmente queda son las conexiones que hemos cultivado con los demás. Estas relaciones son las que nos dan fuerza en los momentos difíciles y las que enriquecen nuestra vida con significado y propósito. No es suficiente simplemente estar rodeados de personas. Necesitamos conexiones auténticas, relaciones que nos nutran y que nosotros también nutremos. Este es el cuarto error a evitar: descuidar nuestras relaciones. Al ser conscientes de esto y poner el esfuerzo necesario, descubrimos que estas conexiones pueden florecer de manera sorprendente, incluso en las etapas más avanzadas de la vida. Otro de los errores más comunes en la edad avanzada es dejar de aprender. Con el paso del tiempo, muchos sienten que ya han adquirido suficiente conocimiento o que su capacidad de seguir aprendiendo se ha agotado. Esta creencia no solo es incorrecta, sino también limitante. La mente humana tiene una capacidad asombrosa para adaptarse y expandirse, independientemente de la edad. Pero cuando nos cerramos a nuevas ideas o experiencias, dejamos de evolucionar. Una de las ideas más poderosas en la sabiduría budista es la mente del principiante. Esta es la actitud de acercarse a cada situación con curiosidad, apertura y sin prejuicios, como lo haría un niño. No importa cuántos años tengamos o cuánta experiencia hayamos acumulado, siempre hay algo más por aprender, siempre hay algo que podemos mejorar. Sin embargo, a medida que envejecemos, es común caer en la trampa de creer que ya sabemos todo lo que necesitamos saber, que ya hemos visto todo lo que hay por ver. Y eso nos estanca. Cuando dejamos de aprender, también dejamos de crecer. La vida se vuelve predecible, monótona, y con el tiempo, incluso aburrida. Este error no solo afecta nuestra mente, sino también nuestro espíritu. Porque aprender no es solo adquirir información nueva, es una forma de mantenernos conectados con el mundo, de mantenernos vivos en el sentido más profundo de la palabra. Cada nuevo conocimiento que adquirimos, cada nueva habilidad que desarrollamos, nos ofrece una nueva forma de ver el mundo y de entendernos a nosotros mismos. El aprendizaje no tiene que ser académico ni complejo. No se trata de inscribirse en cursos formales o leer una pila de libros, aunque estas son opciones válidas. A veces, las lecciones más valiosas vienen de la experiencia directa, de observar la naturaleza, de escuchar a otras personas o de enfrentarnos a nuevos desafíos. La clave está en mantener una actitud de apertura y curiosidad, en nunca perder la capacidad de asombrarse ante lo desconocido. A menudo, el miedo al fracaso es lo que nos impide aprender. Pensamos que, al llegar a cierta edad, ya no es digno cometer errores, que deberíamos ser perfectos en todo lo que hacemos. Pero el budismo nos enseña que el error es parte del proceso de aprendizaje.
No hay progreso sin caídas, no hay crecimiento sin obstáculos. Mantenerse en la zona de confort puede parecer seguro, pero también es una forma de limitar nuestro potencial. Es importante recordar que el conocimiento no es algo que solo se adquiere para uno mismo. Lo que aprendemos también puede beneficiar a los demás. Al continuar aprendiendo, no solo enriquecemos nuestra propia vida, sino que también nos convertimos en una fuente de inspiración y sabiduría para quienes nos rodean. Podemos compartir nuestras experiencias, ofrecer nuevas perspectivas y, de esa manera, seguir contribuyendo a la comunidad. Hay otro aspecto importante del aprendizaje que no siempre se considera: el aprendizaje interno. A lo largo de los años, acumulamos conocimiento sobre el mundo externo, pero también debemos dedicar tiempo a conocernos a nosotros mismos. En la edad avanzada, este tipo de aprendizaje es fundamental. Nos permite reflexionar sobre quiénes somos, sobre nuestras creencias, nuestros valores y nuestros miedos. La introspección nos ofrece la oportunidad de liberarnos de viejos patrones que ya no nos sirven y de evolucionar hacia una versión más auténtica y en paz de nosotros mismos. El aprendizaje es, en última instancia, un acto de humildad. Es reconocer que no lo sabemos todo, que siempre hay algo nuevo que descubrir. Y en esa humildad reside una gran sabiduría. La arrogancia de creer que ya hemos aprendido todo lo que necesitamos saber nos cierra muchas puertas, mientras que la humildad nos abre infinitas posibilidades. Por otro lado, cuando dejamos de aprender, corremos el riesgo de caer en una mentalidad fija. Nos volvemos rígidos, resistentes a nuevas ideas, y nuestra visión del mundo se vuelve limitada. Pero cuando mantenemos una actitud de aprendiz, nuestra mente se expande, nos adaptamos mejor a los cambios, y nuestra vida se vuelve más rica y significativa. No importa cuántos años tengamos, siempre hay algo que podemos aprender, algo que puede sorprendernos o inspirarnos. Al mantenernos abiertos al aprendizaje, nos aseguramos de que nuestra mente se mantenga joven, flexible y vibrante. Así evitamos caer en el error de pensar que la edad avanzada es una etapa de declive. Al contrario, es una etapa llena de oportunidades para seguir creciendo y evolucionando, tanto interna como externamente. Aceptar que siempre hay algo nuevo que aprender nos permite vivir con una curiosidad renovada y una mente abierta, lo que nos llena de vitalidad y nos mantiene conectados con el presente. El último error que es fundamental evitar en la edad avanzada es dejar de cuidar de uno mismo, tanto física como emocionalmente. A medida que envejecemos, es común poner las necesidades de los demás por delante de las nuestras, especialmente si hemos pasado gran parte de nuestras vidas criando hijos, cuidando de familiares o dedicándonos a nuestras carreras. Sin embargo, en este proceso de priorizar a los demás, podemos descuidar lo más esencial, nosotros mismos. Este descuido puede manifestarse de muchas formas, desde la falta de atención a nuestra salud física hasta el abandono de nuestras pasiones y sueños personales. La sabiduría budista enfatiza la importancia del autocuidado y la compasión hacia uno mismo. Cuidarnos no es un acto egoísta, es, en cambio, un acto de amor que nos permite estar más presentes y ser más útiles para quienes nos rodean. Si no estamos bien, difícilmente podremos brindar apoyo o amor genuino a los demás. Cuando dedicamos tiempo y esfuerzo a cuidar de nosotros mismos, cultivamos un estado de bienestar que se irradia hacia las personas en nuestra vida. Esto incluye desde la alimentación adecuada y el ejercicio regular hasta la atención de nuestras necesidades emocionales y espirituales. Muchos de nosotros, en la búsqueda de satisfacción y conexión con los demás, olvidamos lo que realmente nos hace felices. Es fácil dejar de lado las pasiones que una vez nos llenaron, aquellas actividades que nos traían alegría y satisfacción. Tal vez, hace años disfrutabas de pintar, de tocar un instrumento musical o de escribir. A medida que las responsabilidades se acumulan, podemos abandonar estas prácticas, creyendo que no hay tiempo o que ya no son relevantes. Pero al hacerlo, estamos renunciando a una parte vital de nosotros mismos. El autocuidado implica también la atención a nuestra salud mental y emocional. En la vida, es normal enfrentarse a dificultades y desafíos que pueden impactar nuestro estado emocional. No reconocer estas emociones, ni tomarnos el tiempo para procesarlas, puede llevar a un agotamiento emocional. La meditación, una práctica central en el budismo, nos enseña a estar en contacto con nuestras emociones y pensamientos, a observarlos sin juicio, y a entender que forman parte de nuestra experiencia humana.
Esta práctica no solo nos ayuda a encontrar la calma en tiempos de dificultad, sino que también nos permite cultivar una mayor conciencia de nosotros mismos y de nuestras necesidades. Es vital recordar que el autocuidado no se limita a lo físico. También implica establecer límites saludables en nuestras relaciones, aprender a decir no cuando es necesario y ser honestos acerca de lo que realmente queremos y necesitamos. Con frecuencia, nos sentimos culpables por tomarnos tiempo para nosotros mismos, creyendo que deberíamos estar disponibles para los demás en todo momento. Sin embargo, este tipo de pensamiento solo lleva al agotamiento y al resentimiento. Al aprender a cuidarnos primero, podemos ser más generosos y presentes en nuestras relaciones. La conexión con la naturaleza también juega un papel esencial en el autocuidado. Pasar tiempo al aire libre, respirar aire fresco, observar el paisaje, todo esto puede revitalizarnos y recordarnos la belleza de la vida. La naturaleza tiene una capacidad única para proporcionarnos paz y renovación, y reconectar con ella puede ser un poderoso acto de amor propio. A medida que envejecemos, el tiempo se convierte en un recurso valioso. Por ello, es fundamental priorizar actividades que nos traigan alegría y satisfacción. Esto podría significar reanudar un viejo hobby, aprender algo nuevo o simplemente disfrutar de momentos de tranquilidad. La vida es breve, y cada día es una oportunidad para hacer algo que nos haga sentir vivos. Al final, cuidar de uno mismo es un viaje continuo, un compromiso con nuestra propia felicidad y bienestar. Cuando hacemos de nuestro autocuidado una prioridad, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que también enriquecemos las vidas de quienes nos rodean. La sabiduría budista nos recuerda que, al cultivarnos, nos convertimos en un faro de luz para otros, brindando amor, apoyo y compasión desde un lugar de plenitud. Evitar estos errores en la edad avanzada nos permite vivir de manera más consciente, auténtica y significativa. Al aprender a soltar el pasado, aceptar el cambio, nutrir nuestras relaciones, continuar aprendiendo y cuidar de nosotros mismos, encontramos un camino hacia una vida plena y rica en experiencias. Este enfoque no solo enriquece nuestra existencia, sino que también nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida con gracia y sabiduría. Al final, la vida no se mide en años, sino en momentos, y cada uno de esos momentos puede ser una oportunidad para crecer, aprender y amar.